Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué oles? Bienvenidos a Entre Washington y México. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador llegó a su fin. Y en este espacio, para este episodio, no vamos a hacer un recuento de lo que significó, de lo que dejó pendiente, lo que cumplió y lo que no cumplió en sus promesas que hizo antes de llegar a Palacio Nacional. Vamos a hablar de uno de los asuntos más alarmantes que vivimos los mexicanos desde hace ya mucho tiempo y que López Obrador no pudo resolver. El tema de los cuerpos que hay en nuestro país que no han sido identificados, de muchísimos mexicanos que han perdido la vida. Y para hablar de esto, le agradezco muchísimo a Efraín Zuck de Quinto Elemento que platique con nosotros sobre este reporte que dieron a conocer unos días antes del ocaso de este sexenio de López Obrador. Y se titula Cierra sexenio de AMLO con más de 72,100 cuerpos sin identificar. Efraín, gracias por esta conversación. Hola Jesús, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema tan trágico pero a la vez tan importante. Si nos pudieras resumir para quienes escuchan este podcast, ¿de qué trata y en qué consiste esta investigación? Claro, sabrán que en México atraviesa una grave crisis de derechos humanos que tiene a más de 115,000 personas desaparecidas y digamos que hay la otra cara de esta tragedia que es la de cuerpos sin identificar, que en México le llamamos la crisis forense, ¿no? Entonces, con mi colega Mayela Sánchez en Quinto Elemento Lab y ¿A dónde van los desaparecidos?, publicamos justo la semana pasada que en México entre 2006 y 2023 habrían pasado por las morgues del país 72,172 cuerpos que siguen sin que las autoridades les recuperen, les restituyan su identidad. Entonces, de alguna manera, esta investigación es un diagnóstico, un corte de caja para ver cuál es la magnitud de este problema, qué es lo que se hizo en este sexenio, qué es lo que se dejó de hacer y también anotar con mucha claridad que la responsabilidad principal en términos de identificación en México está en los gobiernos estatales, está en las fiscalías estatales, entonces también mostramos datos relacionados con la crisis forense a nivel estatal. Efraín, ¿cuál es la razón por la que en el gobierno de López Obrador no se pudieron identificar a esos cuerpos? ¿Qué ocurrió? ¿Qué hizo o qué no hizo? Justo al inicio del sexenio pasaron varias cosas muy interesantes. Recordarán que teníamos un subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que es un personaje que tiene bastante reconocimiento, digamos, entre organizaciones justo que promueven y defienden los derechos humanos, que también tenía cierta simpatía entre colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Y hay algunos pasos interesantes, se reconoce en conferencias del presidente y también ante instancias internacionales que México atraviesa una emergencia forense. Y se empiezan a generar algunos mecanismos para atenderla. Se crean unos subsidios para que las comisiones estatales de búsqueda generen proyectos destinados, entre otras cosas, a crear infraestructura que pueda atender esta llegada masiva y tremenda de cuerpos sin identificar. Y también acuerdan las familias buscadoras con el gobierno federal crear algo que denominaron mecanismo extraordinario de identificación forense.
este mecanismo iba a estar conformado por 7 especialistas y obviamente crearían sus propios equipos y tenían la encomienda de realizar peritajes que ayuden a identificar personas que hayan entrado a los servicios médicos forenses antes de diciembre de 2019, que es cuando se crea el mecanismo. Entonces está esta primera institución muy innovadora, independiente del gobierno, profundamente técnica, digámoslo así, para solventar este problema o ayudar a solventarlo. Y en 2022 también, a través de una reforma, se crea el Centro Nacional de Identificación Humana, adscrito a la Comisión Nacional de Búsqueda. Estas 2 grandes instituciones pues eran la apuesta de alguna manera del gobierno federal, pero ya al final del sexenio ocurre allá una coyuntura complicada. El presidente dice que no son tantas las personas desaparecidas en su sexenio, que las cifras no están bien, crea un censo de personas desaparecidas que provoca la salida de que era la Comisionada Nacional de Búsqueda, Carla Quintana. A los pocos meses, el subsecretario Alejandro Encinas deja la Secretaría de Gobernación para apoyar la candidatura de quien al final quedó como jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y llega otro grupo, digamos, de servidores públicos. Lo que ocurre es que desmantelan el Centro Nacional y el mecanismo extraordinario, y en ese sentido a la fecha no operan como se esperaba que operaran, y en el caso del mecanismo lo que la evidencia apunta es que desaparecerá en muy poco tiempo, ¿no? A la par hay una deuda tremenda también de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía, encabezada por Alejandro Gertz Manero, desde 2019, según una ley que existe en México, la Ley General en materia de desapariciones, debió haber hecho andar unas herramientas tecnológicas muy interesantes, entre ellas un Banco Nacional de Datos Forenses, que la idea es que este banco cruzar información de los cuerpos sin identificar de todo el país con la información que las familias buscadoras le dan a las autoridades para tratar de digamos, obtener coincidencias, ¿no? Por ejemplo, de señas particulares, de información genética, de huellas dactilares, etcétera. Este Banco Nacional, la Fiscalía no lo implementó hasta que un tribunal se lo ordenó, gracias a una buscadora, Olimpia Montoya, que ella busca a su hermano Marco Antonio desaparecido en 2017, pero una de las herramientas de este Banco Nacional es un registro nacional de personas fallecidas no identificadas y no reclamadas, y apenas tiene 490 registros de cuerpos. Entonces, claramente no está operando como se esperaría que funcionara. Ahora, entre estas más de 72,000 personas que están muertas sin identificar, podrían estar muchas de las que siguen buscando mujeres, madres de familia, hermanas, hermanos, ¿correcto? Sin duda, y esta es una gran tragedia, porque incluso cuando las identificaciones se dan, por ejemplo, a través de cruces de ADN o con fotografías, archivos fotográficos, pues de repente cuando ya se sabe dónde debería estar el cuerpo, que fue enviado a una fosa común, de repente el cuerpo no aparece en la fosa común, ¿no? Hace unos meses tal vez escucharon de un caso de una buscadora en Zacatecas que ella reclamaba ante el Congreso del Estado ahí que el Servicio Médico Forense recibió el cuerpo de su hijo el mismo mes que ella denunció su desaparición, pero se lo entregaron hasta 8 meses más tarde, ¿no? Entonces estos son como los rostros de la crisis forense que justamente, como bien lo señalas, tiene que ver con gente, mujeres principalmente buscadoras, que están en la búsqueda de sus seres queridos, y muchos de ellos ya están bajo el resguardo de las autoridades, pero desgraciadamente como personas no identificadas. Ahora, es de preocupación y de llamar mucho la atención el hecho de que ustedes en el reporte estén marcando que el 48% de estos cuerpos sin identificar se agregaron a la lista final en el sexenio que acaba de terminar, el de López Obrador, entre 2019 y 2023. ¿Cómo lograron ustedes determinar esta estadística? Lo que hicimos mi colega Mayela Sánchez y yo fue requerir información pública. Los mecanismos aquí en México en algunos casos son más o menos eficientes, ¿no? Lo hicimos a las instituciones forenses del país, la mayoría están dentro de las fiscalías estatales, y les requerimos que nos dijeran cuál era el número de cuerpos que estaban sin identificar en el periodo 2006 a 2023, y esto es importante, que continuaran en esa calidad de desconocidos, ¿no?
Así es que la mayoría de las instituciones forenses, con excepción de la Fiscalía Estatal de Morelos, la Fiscalía Estatal de Morelos no nos entregó la información y todavía estamos luchando para poder obtenerla. Pero en la gran mayoría de los casos nos entregaron estos datos. Lo que hicimos fue integrarlos a una base de datos. Son documentos muy, distintos unos entre otros. Y también, por fortuna, y esto es algo que sí hemos notado con los años, pues también las fiscalías empiezan a mejorar su forma de registrar esta información, por fortuna, e incluyen más bien información del año en que ingresaron estos cuerpos sin identidad, que actualmente tienen esa misma calidad. O sea, tenemos un poco más de 10,000 cuerpos sin identificar que llevan más de 10 años justo sin que una autoridad pueda llegar a regresarles el nombre. Estamos hablando de cuerpos que ingresaron en 2007, por ejemplo, en el primer año del presidente Felipe Calderón. Y también hay justo el rezago forense en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que es de 19,680. La cifra que tú bien señalabas, del 48%, son 34,699 cuerpos, que desde 2009 han llegado como no identificados y a 2019, llegaron como no identificados a los servicios médicos forenses del país y que al 2023 continuaban así, sin que nadie pudiera decir quiénes son y obviamente pues entregarlos, devolverlos a sus familias. Este tipo de problema de desaparición de personas, de la ausencia de posibilidad de reconocer los cuerpos que se encuentran almacenados en los CEMEFOS, como lo mencionan ustedes en esta investigación, inició en el gobierno de Felipe Calderón, que yo insisto, fue el que echó a perder al país con esa estrategia de combate militarizado al narcotráfico que diversificó las actividades ilícitas de quienes se dedican al trasiego de drogas. Pero me llama la atención lo que ustedes también identifican. De los desaparecidos en los 6 años del gobierno de AMLO, 51,791 personas, estas representan el 44,8% del total de personas desaparecidas. Ahora te pregunto, en una comparación, si es que se puede hacer o la hicieron, de entre el sexenio que acaba de terminar y el de Calderón, ¿qué encontraron con similitudes o diferencias en este aspecto en el cual ambos gobiernos le quedaron a deber a la ciudadanía mexicana? Sin duda, bueno, como tú bien lo señalas, ¿no? Y en México utilizamos ese parteaguas de la guerra contra el narcotráfico para hablar de la violencia desatada que lleva más de 15, 16, bueno, ya más de 17 años. Y todas las estadísticas, digamos, del terror incrementaron, empezaron a encontrarse fosas clandestinas, empezaron a reportarse las desapariciones, también los servicios médicos forenses empezaron a colapsar ante la llegada de cuerpos tanto, digamos, identificados, pero víctimas de homicidios, como en este caso estos cuerpos anónimos, ¿no? Yo creo que un poco lo que el diagnóstico general nos dice es que la misma estrategia de seguridad ha continuado, ahora también bajo una nueva corporación, entrecomilladamente civil, la Guardia Nacional, pero que está mayoritariamente integrada por elementos castrenses, quienes dirigen las estructuras jerárquicas de esta nueva policía civil, también son militares, y ahora recientemente, la semana pasada, también se aprobó el paso de esta Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, de alguna manera ya finalizando este proceso que muchos especialistas han llamado de militarización de la seguridad pública, ¿no? En este caso, si hablamos de las desapariciones, la cifra, digamos, de víctimas del periodo de Felipe Calderón son 3 veces menos que las del periodo del presidente López Obrador, que acaba de dejar la presidencia, y pues eso obviamente nos habla de que la violencia para nada ha disminuido y de que muy lejos de resolverse y de encontrar a las personas desaparecidas, pues justo la cifra se está engrosando día con día, ¿no? Ahora se acabó el sexenio de López Obrador y él siempre tuvo otros datos, se fue con otros datos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué? Sabemos que ningún gobierno va a aceptar sus ineptitudes,
el hecho de estar ocultando la verdad a la sociedad porque puede tener efectos negativos, en fin, por cualquier razón. Pero ¿a qué achacan ustedes esto que están reportando y que es, créeme, demasiado alarmante? ¿A la ineptitud del presidente, a que lo estaban engañando, o también a que la Fiscalía General de la República en manos de Gertz Manero simplemente no sirve para nada? Yo creo que es una combinación de diversos factores. Hay que reconocer, y esto es algo que me parece, Jesús, comentarlo, porque también cada vez más especialistas forenses me lo dicen, ¿no? La identificación humana es un proceso complicado. No es sencillo, sobre todo en las condiciones mexicanas, que nuestras condiciones son paso migratorio, son que la violencia no ha cesado, son que justo como hay una cantidad muy alta de personas desaparecidas y la confrontación de grupos criminales entre sí y con las autoridades, ¿no? Entonces, el problema es complejo. Las soluciones yo creo que han sido, digamos, como desincentivadas muy tempranamente, como estos mecanismos que te comentaba, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Centro Nacional de Identificación Humana. Y claramente pues, al presidente López Obrador no le gustó que la cifra oficial de personas desaparecidas fuera la más alta de los últimos 3 sexenios, y a partir de eso también empezó tanto a cuestionar a organizaciones, cuestionar el propio... Y a descalificarlas. Exactamente, justo. Y era algo, por ejemplo, que no habíamos visto. Este sexenio pasaron cosas que no habíamos visto como... O que no las habíamos visto en esa magnitud. Porque sí habían, por ejemplo, asesinado a madres buscadoras o familiares buscadores, pero en este sexenio fue mucho más evidente, y también esa confrontación, ese desacreditar a las madres buscadoras, algo que la verdad es que no había pasado en sexenios anteriores, y pues obviamente eso es y que ni se esperaba de alguien como López Obrador, que en campaña les dio total apoyo y que prometió resolver sus casos y que además arropaba cualquier lucha de la bandera de derechos humanos, ¿eh? Sin duda, y de nuevo recordando el papel esencial de Alejandro Encinas los primeros años de la administración que acaba de finalizar, incluso la comisionada Carla Quintana, hubo un reconocimiento de la problemática, hubo dinero invertido. Sin embargo, es algo que yo creo que todavía no nos terminamos de explicar. En algún punto eso se quiebra. Hay, por ejemplo, colegas periodistas y especialistas que lo sitúan en el punto en que los ojos de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa y de la Comisión y del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico. A los militares. Exactamente, justo cuando ya empieza a haber cuestionamientos hacia los militares como esta institución que sigue ocultando información para llegarnos a la verdad, pues es cuando también se empieza a ver una radicalización, yo diría, del discurso de López Obrador para defender a los militares sin duda, pero también para desacreditar todo lo que venga de sociedad civil, incluyendo por supuesto, a las buscadoras. Y que cuestione a las asociaciones marciales. Ahora, pregunto concretamente, porque todo parece que en este gobierno de Claudia Sheinbaum, que ya empezó, la militarización va a seguir en el país. ¿Esto cierra posibilidades de avenidas de que se resuelva este problema que le hereda López Obrador? Yo diría con, digamos, los años cubriendo temas de desaparición y de crisis forense, que hasta que no se resuelva el tema de seguridad en este país, pues estas crisis van a continuar, ¿no? Si no hay mecanismos eficientes para garantizar la seguridad de las personas, para que los grupos de la delincuencia organizada tampoco estén, o sea, que pues generando esta violencia que obviamente nos quita la tranquilidad, pues no hay forma de que una institución, por ejemplo, ahora la apuesta que podría ser la Guardia Nacional, pues tampoco es posible, yo creo que aplicando una fórmula que ya conocemos vayan a cambiar los resultados, ¿no? Yo creo que eso es muy decepcionante, la verdad. Creo que empieza con el pie izquierdo en ese sentido la próxima presidenta. La presidenta ya en funciones, creo que va a seguir siendo esto el reto más grande, y justo a la par del tema de política pública basada en evidencia, en términos de salud, ¿no? De considerar otros mecanismos que no sean estos de confrontar de manera frontal a las estructuras del crimen organizado únicamente, y abandonar de ahí a las policías y dejar justo a las ciudadanas y ciudadanos abandonados. Yo creo que si esas cosas no cambian, pues obviamente estas crisis van a seguir acumulando, y ya no hablaremos de 72,000 cuerpos, hablaremos
pues ya no sé, de 100,000, ¿no? También cuando rebasamos las cifras de 100,000 desapariciones, pues todo el mundo nos alarmamos, pero ya vamos 115,000, ¿no? Pues sin duda en esos últimos 3 sexenios nos acostumbramos los mexicanos a los muertos, a estas cifras tétricas y no hay esperanza, por lo menos en el corto plazo. Así es, esperamos ver medidas, que se adopten medidas también basadas en evidencia. Un poco recuerdo una perita, una experta forense que me decía, lo que pasa es que tomando decisiones no estamos los especialistas, ¿no? Entonces creo que también es un llamado de atención para buscar a ver a estas personas que pues han estado batallando durante más de 15 años por la identificación desde un punto de vista científico, ¿no? En los servicios médicos forenses y fuera de ellos, pues porque son quienes de primera mano podrían con las familias, obviamente, pues ofrecer soluciones técnicas y reales, ¿no? A este problema. Efraín Zuc, investigador de Quinto Elemento, gracias por esta charla en Entre Washington y México. Muchas gracias, Jesús, un gusto estar aquí. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Y para nuestra buena fortuna, Fernanda Álvarez, y lo más importante es leer, ya se encuentra con nosotros en Entre Washington y México. ¿Y qué nos tienes, mi querida Fer? Hola, querido Jesús. Pues vengo con mis 2 recomendaciones, ya sabes. Y la primera de ellas es una que está desembarcando. Es de una autora cubana de origen, pero lleva muchos años viviendo en México, que es Mariana Osorio Gumá. Ella publicó en 2013 un libro que se titulaba Tal vez vuelvan los pájaros y que ganó el premio Librairie a lo francés en 2013, sí. Pero no sé si todavía existe ese premio, pero era una novela muy bonita. Y también publicó en Grijalbo Cuando llegues al otro lado. Y ahora viene con H Literatura con esta novela que se titula La insólita búsqueda de Zuli Linares. Y Mariana es muy interesante porque tiene una manera muy fresca de narrar las cosas. Casi podríamos decir con un tono muy juvenil, y sin embargo los temas que trata en sus historias pues tienen un tinte más doloroso, ¿no? En este caso, La insólita búsqueda de Zuli Linares, un poco como el título ya nos anticipa, es este recorrido que va a hacer Zuli a raíz de que despierta un día en su departamento, golpeada sin saber muy bien qué pasó, recibe la llamada de un restaurante chino diciéndole que ahí olvidó la bolsa y que no pagó la cuenta, ¿no? Ah, caray. Y a la par recibe una caja que pertenecía a su padre, y esa caja significaba que cuando ella la tuviera en sus manos es porque el padre había muerto. A raíz de esto va a descubrir unas fotos que había en esa caja, el I Ching, o los libros de I Ching que siempre tenía el padre, que eran 2 tomos distintos, un instrumento musical que era un guzheng, y con estas 2 líneas narrativas es que Zuli va a buscar, pues, qué es lo que pasó esa noche en especial, qué estaba haciendo ella en un barrio chino, quién es ese tal Mark que le deja un número de teléfono, y pues qué hay abajo de esa vida que pareciera normal del barrio chino aquí en la Ciudad de México, que hay gente que de pronto se deja de ver, empieza a fijarse en niñas que se pierden de vista en un segundo. A esta Zuli la va a acompañar Gonza, que es su roomie, que es un personaje muy divertido y que va a querer o va a participar, digamos, de estas transformaciones que Zuli va a proponer para poderse pues como entrar en este barrio chino, en estos túneles, en este submundo que hay ahí que no podemos ver. Tan místico que es ese barrio chino, ¿eh? Totalmente. Y va a estar su gato demonio, que se la vive Pacheco y que siempre la está interpelando. Entonces es una novela que tiene como este tinte divertido, ¿no? Justo alegre, vivaracho, y la contraposición pues es encontrar esa vida que tuvo Zuli Linares en la infancia, ¿no? Es una vida infantil que fue borrada, que ella poco a poco, gracias a estas fotografías, va a develar como un misterio, ¿no? Podría haberse titulado La casa de las mariposas, pero esa es una novela de Dodge Hudson, entonces por eso no se llamó así, pero también tenía esa posibilidad, porque todo gira también en torno a este club de niñas, ¿no? Que se les llamaba Las Mariposas. Entonces, pareciera, o te hace ese recorrido
pues amable, divertido, de búsqueda detectivesca, de misterio. Y te digo que el fondo termina siendo un poco más oscuro de esa vitalidad que tiene la novela, ¿no? Sin embargo, pues va a salir muy bien librado, eso sí. Y ahora, ¿cuál es esta segunda recomendación? Porque la primera es totalmente atractiva. Sí, y es divertida, ¿no? Te digo, me gusta mucho, perdón que vuelva a reiterar ahí un poquito, pero eso que hace Mariana, ¿no? Que temas bien complicados, difíciles, y que están, ¿no? Todos los días en este país, ella consigue retratarlos de una manera, pues, con una voz diferente, ¿no? No quiero decirlo jocoso porque no puede ser un tema jocoso, pero sí con una voz distinta que puedes acceder a ellos y repensarlos desde otro lugar, ¿no? Sin el dolor a flor de piel, pero sí mirando como espectador o como espectadora y tomando decisiones también a raíz de eso, ¿no? Y ahora sí ya te pongo el segundo. El segundo se titula Un paseo por la vida de Simone de Beauvoir. Es un libro, pues más bien es un ensayo, o intenta hacer una biografía de Simone de Beauvoir, pero de una manera también súper amable, tiene algunas ilustraciones. La escribe Carmen G. de la Cueva y la ilustra una española que se llama Malota. Y es un libro muy cercano, ¿no? Porque nos plantea una Simone de Beauvoir desde la infancia, la adolescencia, pues lo que tuvo que pasar, pues no para convertirse, porque digamos que ella viene de una familia acomodada y tuvo libertades y su familia hasta cierto punto la comprendió, pero sí el exterior, ¿no? A estas negativas de cómo una mujer iba a estudiar, cómo una mujer iba a hacer filosofía, cómo una mujer iba a ser tomada en cuenta, por supuesto lo que significó la publicación del Segundo Sexo, la muerte de su amiga Sasa, ¿no? Que a final de cuentas fue una especie de primer amor que tuvo Simone de Beauvoir, por supuesto su relación con Sartre, pero es una manera en la cual la autora también se va involucrando, ¿no? Y va poniendo como en contraposición su propia vida, ¿no? Entonces es un libro muy amable que pues, nos hace conocer a una Simone de Beauvoir desde otro punto de vista. Y te agradecemos a ti la amabilidad y la manera en que nos narras brevemente estos contenidos de libros que nos provocan como imanes ir a buscarlos. Por eso, Fernanda Álvarez es importantísima para Entre Washington y México, este podcast, porque ya lo saben, lo más importante es leer. Un beso, Fer. Igualmente, Jesús, muchas gracias por oírme. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México. Una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.